Listo, son las 5:05. Eh, Empezamos aquí el día de hoy saludándolos a todos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos la tercera de las 6 charlas que estamos haciendo con nuestros amigos y aliados de Exaudi. El día de hoy vamos a contar con la participación de Paula Rincón, quien es experta en orientación de dinámicas de familias empresarias durante procesos de resolución de conflictos y negociación, así como también en la creación de estrategias familiares y empresariales que conduzcan hacia la transmisión del legado. En su trayectoria ha guiado a familias en su desempeño dentro de los órganos de gobierno corporativo, buscando el fortalecimiento y la cohesión del sistema familiar, así como el éxito y la continuidad de los negocios a largo plazo. Es psicóloga clínica con formación en negociación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, certificada con el Family Business Advisor por el Family Firm Institute y ocupa posición como Chair del Grupo Iberoamericano de Estudio para Familias Empresarias en esta misma institución. Para el capítulo de Administración de Empresas, para la asociación, es un gusto, un placer y un honor contar con Paula el día de hoy. Sé que esta charla va a ser de interés y del agrado de todos, entonces los dejo con la experta. Mil y mil gracias por acompañarnos. Ahora seguimos hablando. Paula, estás en tu casa. Oscar, muchísimas gracias por la invitación. No sé si todos me oyen bien. Perfecto. Súper. Sí, Oscar, mil gracias, mil gracias a la Casa de Uniandinos, que ya es la tercera vez que nos recibe eh, a Exaudi bueno, en sus puertas. Entonces, mil gracias por la invitación y mil gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Y bueno, de corazón espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Hoy vamos a hablar, segundo que la presentación ya está. Bueno, voy a hablar sobre algunas teorías muy sencillas que nos permiten darle una mirada psicológica y social al fenómeno que estamos viviendo del coronavirus, así como también espero poder brindarles algunas herramientas que sean de utilidad para poder sobrellevar este fenómeno. Y por último, tendremos un espacio dispuesto para preguntas y respuestas, en el cual me acompañará Guillermo Salazar, fundador y socio de Exaudi. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, voy a dar inicio a la sesión de hoy. Va a ser un webinar corto, pero espero que sea muy productivo para ustedes. Ya entré. Bueno, Ah, dale, chao. usualmente cuando trabajo Dale. con familias empresarias, y es muy, seguramente si ustedes nos han acompañado en las dos charlas que dimos, una con Pablo Aure y otra en la que yo estuve hablando de protocolos de familia, seguramente ustedes están familiarizados con este modelo de los tres círculos y más aún si son familias empresarias. Y usualmente cuando ponemos esta diapositiva es para explicar la interrelación entre los diferentes sistemas que componen la empresa familiar, como son la familia, la propiedad y la empresa, así como la complejidad inherente a las familias empresarias. Hoy simplemente la voy a usar para contarles que en este webinar en particular nos vamos a centrar en el sistema familiar. Como les contó Oscar, este es una serie de webinars que estamos dando desde Exaudi y yo quise centrarme en este espacio en particular en el sistema de la familia. Bueno, habiendo dicho lo anterior, esta es una teoría que seguramente muchos de ustedes reconocen y es útil para explicar la motivación y también el estudio del comportamiento humano desde el mercadeo, desde la economía, no solamente desde la psicología. Esta es la teoría de Abraham Maslow, quien clasificó las necesidades humanas de manera jerárquica. Entonces, Maslow dice que en la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas de seguridad y afiliación, y según se satisfacen esas necesidades de la base de la pirámide, los seres humanos desarrollamos la necesidad de satisfacer necesidades de orden superior, como son las necesidades de autorrealización y reconocimiento. Por lo general y afortunadamente, la mayoría de nosotros tenemos las necesidades de la base de la pirámide resueltas y satisfechas, y nos movemos en las últimas dos, generalmente relacionadas con nuestro trabajo y a lo que nos dedicamos en el día a día.
¿Por qué les estoy contando todo esto de una teoría que yo sé que es bastante sencilla? Y es porque me parece muy útil para empezar a hablarles sobre un duelo que estamos viviendo a nivel colectivo y a nivel anticipatorio. ¿Qué es lo que nos está pasando? Eh, con este tema del coronavirus. Uno de los retos que estamos teniendo es que el coronavirus nos lleva a volvernos a ocupar de las necesidades más básicas, dejando atrás nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, que seguramente está relacionado con las necesidades de orden superior. Entonces, como les decía, en ese sentido estamos viviendo un duelo constante y un duelo colectivo. Y antes de profundizar en este tema del duelo, que es muy interesante, quisiera que me acompañen a revisar otra teoría que también es muy sencilla, y es la teoría de la reacción de lucha o vida constantes. En este momento, una de las principales emociones que estoy segura todos estamos teniendo es el miedo, la ansiedad, el estrés. Y quiero leerles una de las definiciones de estrés. Voy a mover las ventanas acá un segundo. Estrés es la respuesta que da nuestro cuerpo ante diversas situaciones que provocan tensión suficiente como para considerarlas una amenaza. Por ejemplo, si nosotros vemos un estímulo que puede ser mortal para nosotros, les pongo un ejemplo de una culebra, de un león, nuestro sistema nervioso autónomo nos manda los mensajes suficientes para que nuestro cuerpo entre en reacción de lucha o vida, es decir, salirnos del peligro. Esta es una reacción que hemos tenido desde nuestros orígenes y que sin duda es útil desde la supervivencia, pues para poder salir adelante de los retos que se nos enfrentan. Pero ¿qué es lo que nos está pasando en cuanto a este tema y el coronavirus? Estamos teniendo una reacción de lucha y huida constantes, es decir, estamos teniendo estímulos constantes. Sé que todos estamos recibiendo noticias constantes sobre el coronavirus, número de fallecimientos, número de contagios. Entonces, a nivel físico, a nivel psicológico, estamos recibiendo estímulos que son potencialmente peligrosos para nosotros. Y esto se está presentando de manera constante, lo cual impacta nuestro cuerpo a nivel fisiológico y también está impactando de una manera pues negativa, pues está teniendo efectos psicológicos. Pero quiero que volvamos y me acompañen a revisar la teoría del duelo que les estaba mencionando anteriormente. Y este es un concepto que me gustó mucho de un artículo de Harvard Business Review, que no sé si algunos de ustedes leyeron, pero me pareció muy bueno porque nos invita a ponerle nombre a todo aquello que estamos sintiendo en este momento. Y con el hecho de ponerle nombre, de entenderlo, de comprenderlo, es más fácil poder sobrellevar toda esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el autor Scott Perinato al respecto, que lo encuentro muy útil desde la perspectiva psicológica? Y es que estamos viviendo un duelo colectivo. Todos nosotros estamos teniendo o hemos tenido una pérdida de normalidad de nuestras actividades. Antes del coronavirus, posiblemente nuestra vida se desenvolvía de una manera diferente a como se está desenvolviendo actualmente. En ese sentido, tuvimos una pérdida y por lo tanto estamos teniendo un duelo no solamente nosotros mismos, sino es colectivo y es generalizado. También todos estamos temiendo por la economía, si tenemos empresas familiares, sin duda, o no familiares, pero tenemos un temor generalizado por el futuro económico nacional y global. Y sin duda todos hemos tenido una pérdida por una falta de conectividad social. Si bien todas estas herramientas tecnológicas nos ayudan a mantenernos conectados con nuestros seres queridos, a continuar de alguna manera con nuestros trabajos, sí estamos acostumbrados a un contacto social directo, a un contacto social físico, y pues al no tenerlo, esto nos está llevando a un duelo que está siendo colectivo. También estamos teniendo un duelo anticipatorio y esto es a causa de la incertidumbre que estamos teniendo en este momento, que yo creo que es una de las nociones que es más difícil de llevar en esta cuarentena y frente a esta situación del coronavirus, el no saber cuándo se va a terminar con exactitud, cuándo va a haber una fecha límite en que todos volvemos a retomar nuestras actividades. Esa incertidumbre que estamos manejando en este momento es una de las
características más difíciles que tiene la situación. Usualmente este duelo anticipatorio que les estoy contando está relacionado con la muerte bien sea propia o de un ser querido, y también este duelo anticipatorio nos presenta un panorama desalentador. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero resaltar y es que el duelo anticipatorio no siempre es negativo. ¿Cuál es la función del duelo anticipatorio? Nos está preparando frente a un posible desenlace que podamos tener y nos está diciendo, tenga las herramientas necesarias y a su disposición para poder sobrellevar esta situación. Lo que pasa es que lo que necesitamos es poder encontrar un balance. Quiero hablarles sobre las etapas del duelo, porque creo que puede ser una herramienta muy útil para ayudarnos a entender por lo que estamos pasando, y comprender las etapas del duelo nos da herramientas también para saber cómo afrontarlas. Y las voy a mencionar aterrizándolas un poco a este tema del coronavirus. Entonces, la primera etapa del duelo es la negación. Yo creo que todos pasamos por ahí, yo me incluyo, porque recuerdo cuando el virus estaba todavía en Wuhan, en China, y yo decía, este virus no nos va a afectar, este virus no va a alcanzar a llegar acá. No lo vi venir, creo que eso nos pasó a varios de nosotros. La segunda etapa del duelo es la ira. No quiero quedarme en casa y sacrificar mis actividades, no quiero sacrificar mi libertad, no quiero sacrificar mi día a día y a lo que venía acostumbrado a hacer. La tercera etapa del duelo es la negociación. Entonces ahí entramos en una etapa de reconciliación. Ok, me distancio por 2 semanas y luego todo se resolverá. La cuarta etapa del duelo es la tristeza, en donde todos pensamos, no sé cuándo va a terminar todo esto. Es una etapa que está por lo generalmente acompañada de desconsuelo. La quinta etapa es la etapa de aceptación, que es muy importante porque es donde nosotros volvemos a retomar el control, donde podemos volver a decir, puedo lavarme las manos, puedo aprender a trabajar virtualmente, puedo diseñar estrategias para saber cómo proceder en mi familia empresaria o incluso en mi núcleo familiar. E incluso el autor sugiere una sexta etapa, que es la etapa de significado, en donde siento que estoy encontrando recursos y aprendiendo a apreciar las cosas sencillas, donde yo me doy cuenta que tengo lo básico y necesario para sobrevivir, tengo comida, tengo salud suficiente, tengo salud estable, y sé que suena como algo muy sencillo y a veces muy difícil de lograr en esta etapa de cuarentena, pero creo que es importante también darle un significado, intentar darle un significado positivo a este fenómeno por el que estamos pasando. Y también es muy importante cuando hablamos de duelo que caigamos en cuenta que las etapas no se dan de manera lineal. Es decir, yo puedo llegar a la aceptación, pero puedo devolverme a la negociación, puedo pasar de la negación a la negociación. No pasamos necesariamente de 1, 2, 3, 4 y nos quedamos en la quinta, sino que incluso podemos pasar en las diferentes etapas en un mismo día. Bueno, ¿qué más podemos hacer para contrarrestar un poco todos estos efectos y síntomas psicológicos que estamos teniendo a raíz del coronavirus? Posiblemente lo que yo les voy a decir no vaya a ser algo revelador y ya lo hayan oído en algún otro medio, pero creo que nunca falta fortalecer estas herramientas con las que todos contamos sin duda para salir adelante. Bueno, el primero es encontrar o intentar encontrar un balance en el pensamiento. Cuando hablamos de duelo anticipatorio, por lo general, pues está ligado a la ansiedad. Y a lo que se refiere esto es que el objetivo no es ignorar los pensamientos negativos, porque son igualmente válidos y debemos trabajar con ellos, sino tratar de encontrar un buen balance con pensamientos que sean positivos, pero también realistas. Les doy un ejemplo. Sí. Yo pienso, y si hay un pensamiento anticipatorio que yo pueda tener, que es, me preocupa a futuro no tener suficiente comida, que mis seres queridos no tengan suficiente comida para salir adelante. La realidad hoy, y ojalá sea así, es que en este momento cuento con suficiente comida para salir adelante. Ese es un pensamiento positivo basado en la realidad que estamos trayendo para tratar de, digamos, balancear esa sensación y ese pensamiento negativo que nos puede traer esta situación.
Otra herramienta que podemos traer es concentrarnos en el presente, que viene ligado con lo que les acabo de hablar. Y esta es una estrategia que suena muy sencilla, pero es muy utilizada en el manejo de trastornos de ansiedad y sobre todo en ataques de pánico, porque lleva a que nuestros sentidos se concentren en el ahora. ¿Y cuál es? Si ustedes se encuentran, por ejemplo, en la sala de mi casa, yo en este momento estoy en la sala de mi casa, y estoy sintiendo síntomas, estoy sintiendo mucha ansiedad, me sirve concentrarme en cinco cosas materiales que me rodeen. Por ejemplo, estoy contando cuatro sillas del comedor, sé que atrás mío hay un sofá, estoy oliendo un café delicioso que estamos preparando. La idea es concentrar la mayor cantidad de los sentidos que podamos en los aspectos que nos rodean. De esta manera, los sentidos nos ayudan a aterrizarnos en el presente y a liberar un poco la mente de esos pensamientos ansiosos que estamos teniendo. El siguiente consejo es tratar de soltar el control. Y esto yo creo que lo puedo ilustrar mucho más fácil con un ejemplo que puede ser del día a día, tal vez de todos nosotros, y es cuando recibimos un domicilio, cuando hacemos un pedido. Eh, Muchos de nosotros podemos pensar, ¿será que la persona que me trae la comida o que me trae lo que haya pedido se lavó las manos? ¿Será que esa persona está bien de salud? ¿Será que esa persona tuvo todas las medidas de higiene para asegurarme de entregar el pedido en una, digamos, que yo no me vaya a infectar? Desafortunadamente no tenemos el control sobre muchas cosas que nos rodean, entonces esta es una invitación a ocuparnos de lo que sí podemos hacer. Entonces, volviendo al ejemplo del domicilio, es yo sí me puedo lavar las manos, yo sí puedo recibir el pedido y limpiarlo de alguna manera, yo sí puedo mantener distancia social, qué es lo que está a mi alcance, qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que está en mis manos para hacer, y así también soltamos un poco la ansiedad y la trabajamos con base en todo lo que está pasando. También esta es una invitación a aumentar conscientemente nuestros niveles de empatía y comprensión, saber que las personas tienen diferentes reacciones hacia esta crisis, que hay una altísima emocionalidad involucrada y que las personas pueden estar irascibles, pueden estar emocionales y puede que no respondan como siempre han respondido. Bueno, es importante también, sin duda, saber y tener en cuenta que eventualmente esta situación se resolverá, que llegará a su fin y que ojalá todos y todas las familias y todas las personas cercanas a nosotras puedan salir adelante. Y también la importancia de reconocer y nombrar nuestras emociones. Es válido en estos momentos sentir rabia, sentir tristeza, sentir frustración, también tener momentos de felicidad, pero cuando tengamos tristeza, es importante que la identifiquemos y que tengamos el espacio para exteriorizarla. Ojalá lo podamos hacer con nuestros seres queridos. Eh, si no podemos hacerlo, hay profesionales de la salud que estamos dispuestos apoyarlos en este momento. Más adelante daré algunos consejos al respecto, pero es muy importante darnos el espacio para nombrar, para reconocer, para exteriorizar nuestras emociones. Eh, y ojalá también si los fundadores o las cabezas de familia lo hacen, también dan un ejemplo de cómo es permitido y es válido y no es signo de vulnerabilidad hacerlo. Es una señal también no verbal para sus miembros de familia en que es válido exteriorizarla y es muy importante porque el hecho de negar la tristeza, de negar la rabia, de negar la frustración, no va a hacer que se vaya, por el contrario, va a hacer que la necesidad se vuelva más perentoria y eventualmente pues saldrá de una manera u otra. Bueno, eh, yo perdí la pantalla de Uniandinos, pero no sé si me estaban oyendo. Sí, Paula, sí te estamos escuchando. Por favor, espéranos un momento, por favor.
Bueno, mientras solucionamos los problemitas técnicos que tenemos con Paula, quisiera hacerles un recorderis. Cualquier pregunta que podamos tener acerca del tema que estamos hablando el día de hoy, por favor, hagámoslo vía chat, que se los vamos a resumir ya, a compilar a Paula para que ella al final de la presentación nos pueda dar respuesta. Entonces están todos absolutamente invitados a enviar sus preguntas vía chat. También aprovecho en este momento para decirles que durante esta semana y la siguiente tenemos varios eventos desde el capítulo de administración que se los vamos a compartir también por vía chat para que nos puedan acompañar en estos eventos. Tenemos, ya les digo cuáles son. Tenemos los siguientes eventos a realizar en los próximos días. Tenemos el 22 en este mismo horario. Tenemos uno que se llama Resiliencia, porque las familias, empresas familiares están mejor dotadas para enfrentar las crisis. También es con compañía de nuestros amigos y aliados de Exaudi. El 23 tenemos un evento que se llama Humanware, es gestionado por el capítulo de administración. Son unas técnicas para la innovación, para identificar sus amenazas y oportunidades, siguiendo con el ciclo de empresa familiar que estamos desarrollando con Exaudi. El 28 tenemos un evento que se llama El rol del dinero en la empresa familiar, cómo protegerse para los altos y bajos. El 29 tenemos otro evento que se llama El poder de los negocios para hacer el bien es ahora más necesario y relevante que nunca. Y nuestro ciclo de estos 6 webinars que estamos realizando entre Andes y nuestros amigos de Exaudi es el día 30 de este mes con un evento que se llama el Comité de Crisis y la herramienta empresarial para afrontar el entorno cambiante. Desde ya los invitamos a todos. En un momento les vamos a enviar los links de inscripción a través del chat para que por favor se programen, saquen el tiempo y de verdad que los esperamos y no está de más seguir agradeciendo su participación y su compañía. No sé si José ya tenemos el audio de Paula para que podamos seguir. Y ya está todo habilitado. Listo, mil gracias, los vuelvo a dejar con Paula. Paula, mil gracias. No, a ti. No sabía que no me estaban oyendo y no sabía que no veían la presentación. Eh, yo con gusto puedo devolverme porque no quisiera que se perdiera nada, eh, pero no sé en qué momento dejaron de tener audio y dejaron de tener video. Quedamos cuando estabas en la segunda, en la que decía concentrémonos en el presente, ¿cierto? Creo que quedamos ahí todos. Listo, me devuelvo con todo gusto. Dale, Em, Paula, mil gracias. Concentrémonos en el presente. Esto pues está muy ligado a lo que les venía diciendo anteriormente y es en el duelo anticipatorio, la mente va hacia el futuro tratando de prepararnos para un momento desafortunado. Entonces, en un momento en que esos pensamientos negativos nos bombardean y nos sentimos con mucha ansiedad y con mucha frustración, posiblemente también con mucha rabia, hay un ejercicio que se utiliza mucho para tratar los trastornos de ansiedad, sobre todo para tratar ataques de pánico, y es focalizarnos en el momento mediante este ejercicio. Y es, por ejemplo, si yo estoy en la sala de mi casa, estoy empezando a sentir mucha ansiedad, una forma de contrarrestarlo es concentrarme en 5 cosas que me rodean y nombrarlas. Es decir, en este momento yo estoy viendo 5 sillas verdes, atrás hay un sofá, estoy oliendo un café delicioso que están preparando. Es decir, tratar de concentrar la mayor parte de nuestros sentidos en el presente y en las cosas que me están rodeando para así bajar los niveles de ansiedad eh, centrándonos en el momento presente. Soltar el control, ahorita estaba hablando sobre cómo podemos soltar el control con un ejemplo muy sencillo y es cuando yo recibo un domicilio, el domicilio
no sé antes de dónde provino, si la persona que lo trajo tuvo las medidas de higiene y de aseo que yo quisiera que tuviera para recibir el domicilio. En fin, ciertos factores ambientales y que no dependen de nosotros, pues no están bajo mi control. Este es un ejemplo muy sencillo, simplemente para invitarlos a hacer lo que está y a pensar en lo que está bajo nuestro control. Entonces, volviendo al ejemplo del domicilio, ¿qué sí está en mis manos y qué sí está bajo mi control? Cuando recibo el domicilio, me lavo las manos, uso todas las medidas de higiene y de aseo pertinentes para recibirlo, tengo en cuenta el aislamiento social, es decir, me enfoco en lo que está, en lo que yo puedo hacer y bajándole un poco a lo que está, digamos, el volumen a lo que está alrededor mío y enfocándolo en lo que yo sí puedo hacer para manejar esa ansiedad. También esta es una invitación para que aumentemos conscientemente nuestros niveles de empatía y de comprensión. Saber que las personas pueden estar reaccionando a este fenómeno de diferentes maneras, que algunas pueden estar irascibles, es un momento de una altísima emocionalidad y puede que no respondan como siempre han respondido. También es válido pensar que eventualmente esta situación va a llegar a su fin, que esta situación eventualmente se resolverá y que ojalá pues todos nosotros y nuestras familias y nuestras empresas familiares pues tengan el menor impacto negativo posible. Y por último, pero no menos importante, es reconocer y nombrar nuestras emociones. Es válido sentir rabia, sentir tristeza, sentir ganas de llorar, también tener momentos de felicidad, pero esta es una invitación a que cuando sintamos tristeza y tengamos ganas de llorar, nos permitamos la expresión de la emoción. Ojalá con nuestros seres queridos, si no podemos hacerlo con nuestros seres queridos por alguna razón, existen profesionales de la salud dispuestos a tener consulta, entonces ya más adelante volveré sobre ese tema, pero esta es una invitación a que identifiquemos, a que reconozcamos y a que manifestemos y expresemos las emociones que tenemos, porque el hecho de negar que tenemos tristeza, el hecho de negar que tenemos rabia o frustración, no va a hacer que la emoción se vaya, por el contrario, va a hacer que sea cada vez más perentoria hasta que en algún momento seguramente salga. Bueno, confirmo que me están oyendo todos bien. Listo, muy bien. Entonces sigamos. En esta lámina quiero hablarles sobre, gracias Carlos por tu confirmación, quiero hablarles sobre los primeros auxilios psicológicos de la Universidad Johns Hopkins. Este es un programa que ellos tienen que está diseñado principalmente a enfrentar situaciones adversas como lo pueden ser tsunamis, terremotos, inundaciones, situaciones adversas que afectan a un grupo grande de personas. Sin embargo, yo lo quise traer a colación para tratar de extrapolarlo a la situación actual del coronavirus que estamos viviendo. Ellos, el modelo que ellos utilizan para estos primeros auxilios psicológicos se llama el modelo RAPID. ¿Qué quiere decir esto? La R es para establecer primero que todo un rapport y una escucha activa. Tiene que ser una escucha reflexiva. Es una invitación a que sea una escucha que no puede ser pasiva, a estar pendientes de los aspectos verbales, de los aspectos no verbales. Hay diferentes estudios que dicen que la mayor parte de nuestra comunicación la hacemos, de hecho el 80% o más de nuestra comunicación es más de forma no verbal. Entonces estemos pendientes de la comunicación no verbal, de la postura, de voz, de todo aquello que no nos están diciendo con palabras. Asesorar las necesidades. Evaluar la necesidad que está teniendo la persona que nos pide ayuda. Evaluar primero que todo si esa persona está requiriendo sus necesidades básicas, si tiene inconvenientes por alimentación, por su seguridad física, por todo eso que estábamos viendo al principio de la base de la pirámide de Maslow. Evaluemos primero si se encuentra bien en ese sentido para luego pasar a escucharlos tal vez, a evaluar si tienen alguna necesidad psicológica, si tienen están requiriendo alguna atención emocional. Aprendamos a que hay algunas necesidades de primer y segundo orden para poderlas atender. Priorizar, bueno, esto es mucho más fácil de ejemplificar
digamos, en un desastre natural, cuando ha habido un tsunami, estamos llamados a priorizar sobre quién es la persona que está teniendo en este momento un trastorno de ansiedad generalizado en el momento presente, vamos hacia ella. Pero también esto lo podemos usar en nuestras casas y en nuestros hogares, e incluso en nuestras empresas familiares, cómo podemos identificar a aquella persona que necesita atención en primera medida. Tal vez aquella persona que está teniendo algunos comportamientos diferentes que no le habíamos visto antes, aquella persona que es usualmente tranquila, pero está tirando portazos en la casa. Aquellos cambios de conducta que nos llamen la atención, acerquémonos a esa persona y preguntémosle si todo está bien, si necesita algo y si hay algo en que podemos servirla y la podemos oír. Y la intervención desde algo muy sencillo y es desde una escucha activa, solamente el hecho de que la persona pueda hablar con nosotros tiene un efecto catártico impresionante, el hecho de poder desahogarse, el hecho de poder contarnos, tiene un efecto muy positivo en las personas. Entonces, el hecho de que nosotros estemos ahí para ellos con una escucha activa, y repito, bien sea nuestros seres queridos, familia, nuestros trabajadores, es muy valioso y ellos lo van a agradecer mucho. Y sin duda, si se necesita una intervención posterior, se puede contactar a algún profesional de la salud. El Colegio Colombiano de Psicólogos ha dispuesto un grupo de profesionales. Yo estoy dando atención terapéutica para aquellos que necesiten. En fin, hay varias líneas también que ha dispuesto el Gobierno Nacional para atención de salud mental. Es muy importante que las usen. Y por último, disposición, que va muy ligado a lo que les estaba diciendo de el hecho de que una persona sepa que ustedes están ahí para oírlos hace toda la diferencia. Entonces, estén en la disposición para una escucha activa y bueno, para ver cómo podemos ayudar a resolver inconvenientes de alguna manera. Bueno, ¿y cómo más podemos abordar la situación? Es importante que como familia empresaria reconozcamos la realidad por la que están pasando, si se trata de una realidad, de una necesidad física, de una necesidad emocional, de una necesidad financiera, y poder gestionar. Nosotros desde hace varias presentaciones y en otros webinars hemos hablado de comités de crisis que recomendamos conformar en las empresas familiares precisamente para tratar estos temas del coronavirus y cómo va a ser, digamos, diseñar estrategias que le permitan a la familia empresaria sobrellevar y enfrentar esta situación de la mejor manera. Entonces, es muy importante saber que estamos pasando por un momento difícil, reconocer cuáles son las dificultades por las que estamos pasando y pues obviamente afrontarlas y abordarlas. El segundo es crear un espacio para las emociones, reconocer y aceptar cómo nos sentimos. Seguramente, si ustedes han estado en anteriores conferencias, me han oído decir que es muy importante tener espacios para que se conversen y se hablen los temas relacionados con la familia y un espacio diferenciado para hablar sobre temas empresariales, sobre temas de junta directiva, de asambleas de accionistas, de estrategia empresarial. Aquí los estoy invitando a tener un espacio para hablar sobre las emociones. No necesariamente les estoy diciendo todos los días son 4 horas para hablar de emociones, no. Es una invitación para que en el momento en que ustedes sientan que hay una emoción que se sobrepone o si ven algún miembro de la familia, una persona cercana a ustedes con tristeza, con frustración, con rabia, démosle un espacio para que reconocer la emoción y para exteriorizar la emoción. Y también entender que hay diferentes reacciones a la crisis. No todos reaccionamos de la misma manera frente a eventos de ansiedad, frente a eventos estresantes. Algunas personas, otras personas reaccionan con sarcasmo, con ironía, otras personas se vuelven irascibles, pero por lo tanto seamos conscientes y tolerantes con los diferentes niveles de reacción que estamos teniendo y también con las diferentes expresiones de la emocionalidad que estamos teniendo frente a la crisis. Es muy importante que ustedes sepan que este virus, que el aislamiento no implica soledad, que el hecho de que nosotros estemos aislados no quiere decir que nosotros tengamos que estar necesariamente sin contacto social.
Si este virus hubiera ocurrido hace 15 años, posiblemente nosotros no contaríamos con las herramientas tecnológicas y con las posibilidades de conexión que tenemos ahora. Entonces es una invitación a que permanezcan conectados. Si ustedes usualmente llamaban a sus hijos o llamaban a sus papás a las 5 de la tarde, traten de mantener esa misma rutina y usen las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para poder hacerlo. El quinto es, hagamos lo posible por tener información confiable que venga de fuentes verídicas, de fuentes gubernamentales, de fuentes que sepamos que estamos recibiendo, digamos, la verdad, y también información medida. Tratemos de limitar el tiempo que estamos expuestos a información sobre el coronavirus, porque también cuando recibimos y estamos bombardeándonos constantemente con información, nuestros niveles de estrés y de ansiedad sin duda aumentan. Entonces, el hecho de darnos unos descansos de este tema del coronavirus nos va a permitir también mejorar un poco la calidad de vida y no estar expuestos a tantos factores de estrés y ansiedad. No con esto quiero decir no ver noticias y no estar enterados. Creo que es una responsabilidad de todos saber qué está pasando, estar enterados de las últimas medidas impuestas por el gobierno, pero tratemos de encontrar un equilibrio en el acceso y en el tiempo que le estamos dando a esos mensajes. Quiero resaltar también la importancia de tener una rutina sin que esa rutina se nos vuelva una camisa de fuerza. Pero es importante que tengamos una rutina, por lo general, una hora para despertarnos, una hora en que desayunamos, reconozcamos los momentos en que podemos ser más productivos, un momento en que vamos a tener una reunión de empresarial, de junta directiva, de consejo de familia, un momento en que voy a ponerme en contacto con mis seres queridos, un momento también de esparcimiento, de ser posible, pero con esto no les estoy diciendo establezcamos horas rígidas para hacerlo, sino tengamos más o menos un mapa de lo que vamos a hacer, porque así también al cumplirlo y al cumplir los objetivos que nos proponemos, nos estamos creando un sistema de recompensa. Y al tener ese sistema de recompensa, sentimos gratificación al haber realizado la labor propuesta. Pero sin que esto nuevamente nos cree ningún tipo de ansiedad, si no cumplimos una hora de lectura que nos habíamos propuesto, entender que también estamos en una pandemia. Esta es una situación supremamente excepcional, entonces es comprender que también es válido tener estos momentos de, nuevamente, de tener emociones de desconsuelo, de tener tristeza, de poder exteriorizar este tipo de emociones, pero también dentro de lo posible tratar de enmarcarnos en unas tareas y en unas rutinas que nos generen recompensa tras su cumplimiento. ¿Y cuántas veces no hemos dicho, si yo tuviera tiempo, haría? Hoy en día yo creo que tenemos mucho más acceso que antes a webinars, a cursos en línea, varias universidades han abierto cursos gratis. Aprovechemos también el tiempo que tenemos para hacer aquellas actividades que algún día dijimos, oiga, si yo tuviera tiempo, haría esto. Sin olvidarnos que tenemos, dentro de lo posible, hacer alguna actividad física, tener alimentación adecuada. Obviamente todo esto fortalece nuestro sistema inmunológico. Una de las cosas que necesitamos es estar sanos y fuertes para afrontar este fenómeno que se nos está imponiendo. Recibir dentro de lo posible la luz del sol también es importante para nuestro sistema inmune y tratar de tener una buena dosis de sueño en la noche. Es muy importante porque es reconocer los logros y aquí quiero resaltar la adaptación y la capacidad de resiliencia, sobre todo en familias empresarias. Si bien en este momento todos estamos viviendo una serie de dificultades de diferente orden, también es una invitación a que no nos centremos ahí y podamos también reconocer, validar y aceptar los diferentes logros, por pequeños que sean, pero los diferentes logros que tenemos en el día a día. Y en las familias empresarias es un mensaje también de ánimo y de apoyo, porque son supremamente resilientes. No en vano existen familias empresarias milenarias y centenarias que sin duda han pasado por pandemias, por diferentes situaciones. Entonces, quiero que cuando sientan que esta situación los está sobrepasando, tal vez lo pueden hacer en familia,
recordar cuáles fueron aquellas estrategias o cuáles fueron aquellas herramientas que utilizaron en esos momentos en donde no veían salida para poder aplicarlas a esta situación. Y por último, pero muy importante, es por favor levanten la mano para pedir ayuda. Levanten la mano si tienen un inconveniente financiero, consulten a su financiero. Si tienen un inconveniente médico, por favor comuníquense con las líneas de atención. Si tienen alguna duda o quieren alguna consulta sobre la situación de su empresa familiar, desde Exaudi estamos brindando esa posibilidad. Si tienen alguna consulta psicológica, el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene avalado la teleconsulta, la ley colombiana tiene avalada la teleconsulta, hay muchos psicólogos, y me incluyo, dispuestos a brindar orientación y a tener pues la teleconsulta y apoyar en estos momentos de incertidumbre y de diferentes emociones. Yo creo que aquí ya ha terminado mi exposición. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su atención y si les parece bien, pues pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Paula, mientras terminamos de recopilar las preguntas, aprovecho para hacer una presentación de Guillermo que te va a acompañar. Guillermo Salazar, como tú habías dicho, es fundador de Exaudi, es experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de la sucesión y patrimonio familiares. Ha asesorado a numerosas familias empresarias en sus protocolos, transición generacional, alineación de la visión de familia y sus valores para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Es autor de libros Empresas Familiares, Herramientas para la Gestión del Amor y el Dinero y el Manual de la Empresa Familiar. Conferencista y educador en el campo de la empresa familiar en Latinoamérica, fellow member del Family Firm Institute con sede en Boston, Estados Unidos. En 2015 fue reconocido con el International Achievement Award del Family Firm Institute en Boston. Entonces, Guillermo, también aquí bienvenido y de nuevo mil y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Oscar, a ti por la invitación. No, a ti. Entonces, José, no sé si tengamos por ahí ya algunas preguntas para Paula, si ya las tienes, pues adelante. Sí, José me las acaba de mandar, aquí las tengo. La primera pregunta es, ¿nos puedes recomendar algún ejercicio que nos permita soltar el control? A veces uno puede entender que hay cosas que no dependen de uno, pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. De acuerdo. Y creo que todas las recomendaciones que les he dado hoy suenan muy sencillas, pero no son tan fáciles de hacer, pero es una invitación también a que pongamos de nuestra parte e intentemos llevarlas a cabo. A ver, un ejercicio que nos permita soltar el control. Yo creo que pensar en qué es lo que está en nuestras manos, qué es lo que nosotros podemos hacer independientemente de la situación. El ejemplo que yo les ponía del domiciliario en A1, pero puede haber otro ejemplo, digamos, más hacia las familias empresarias. Si tienen alguna dificultad financiera, si tienen alguna dificultad con sus trabajadores, ¿qué es lo que pueden hacer? Hagan una reunión, reúnanse, evalúen cuáles son las estrategias que van a seguir, cuáles son aquellos pros y contras que tienen frente a las decisiones. Sin duda, algo que hemos dicho en los webinars de Exaudi es que el liderazgo tanto en la familia como en la empresa familiar en estos momentos es invaluable, tiene que ser un liderazgo, digamos, un liderazgo fuerte, no estoy hablando de agresivo, pero es un liderazgo muy marcado que permita, digamos, tomar decisiones acertadas, pero un ejercicio fácil para saber cuándo tenemos o para intentar tomar el control de las situaciones, siempre pensar en qué está en nuestras manos, qué es lo que nosotros podemos hacer para afrontar la situación. Bueno, otra pregunta que me llega es cómo manejar la sobreexposición mediática sobre el tema. ¿Cuál puede ser un tiempo equilibrado para informarse sobre la actualidad del virus? Yo creo que esto es muy subjetivo y yo creo que ya cada uno posiblemente conozcamos nuestros propios límites y cuando el acceso a la información nos empieza a dar cierto nivel de ansiedad y de angustia y cuando podemos tolerar.
recibir la información. Puede que les pase que si están en su casa y su esposa o alguien más quiere ver noticias y ustedes no, puede que ocurra esta situación. Entonces, una de las estrategias es pongámonos horarios para ver el noticiero, pongámonos horarios comunes para tener acceso a noticias. No les puedo dar algún tiempo recomendado para tener acceso a noticias, ya que esto es muy subjetivo, pero ya yo creo que cada uno, teniendo en cuenta las reacciones y las emociones que están suscitando las noticias, también sabe hasta qué punto puede exponerse a los medios o no. Quería aprovechar para agregar algo que hemos estado viendo, trabajando con nuestros clientes en estos días de contingencia, y es que precisamente esa sobreexposición a la noticia es un elemento que las propias familias propietarias de las empresas pueden manejar de cara a las relaciones que tienen con los empleados o con los clientes o los proveedores, con todas aquellas elementos y con todos esos eh, eh, em, miembros de los stakeholders interesados en participar de alguna manera en los vínculos con la empresa. La familia tiene también un papel primordial en comunicar esa información para tranquilizar a todas aquellas personas que están vinculadas de alguna u otra forma con la empresa. Así que esa exposición de información es también parte de la familia propietaria, cómo la administra para poder utilizar sus canales de comunicación de manera que nos ayuden a enviar un mensaje de tranquilidad. Bueno, bien, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Oscar, José. Dale, pues igual cualquier pregunta que tengan, Paula muy amablemente está en toda la disposición de ayudarnos a responderlas. Si hay alguna que nos quedó fuera del tintero, José, porfa, se la enviamos a Paula. Eh, de parte del capítulo de administración, de parte de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos, queremos agradecerles a ti por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros, a Guillermo, a Exaudi. Mil gracias por estar el día de hoy, a todas las personas que nos acompañaron. De igual manera, agradecerles su tiempo y su disposición de escuchar y de atender estos temas tan interesantes que nos han compartido. Aprovecho para recalcar los eventos de esta semana. El día jueves tenemos, el día miércoles, perdón, sí, el día 22 de abril tenemos el cuarto webinar de este ciclo que estamos haciendo con nuestros amigos y aliados de Exaudi, que se llama Resiliencia, porque las empresas familiares están mejor dotadas para enfrentar la crisis. El día 23 tenemos otro evento gestionado por el capítulo de administración de empresas que se llama Humanware. Están todos invitadísimos. Paula, Guillermo, mil gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, invitadísimos. Y por favor, cuídense mucho, quédense en la casa. Si todos ponemos de nuestra parte, muy seguramente pronto saldremos de esta situación. Un abrazo gigante de parte del capítulo de Administración de Empresas. Los esperamos. Paula, Guillermo, de nuevo, mil y mil gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Vale, gracias. Hasta luego. Estén muy bien.